Les doy la bienvenida. Hoy día tenemos un invitado que estamos muy felices que nos pueda acompañar. Él es Vicente García Huidobro, es psicólogo y doctor en filosofía, es profesor asociado de la Facultad de Filosofía UC, es psicoterapeuta, director de la Escuela de Psicoterapia de Santiago, escritor de artículos y columnista. Se dedica a la investigación interdisciplinaria entre la filosofía, la psicología y la espiritualidad, y también se dedica a la formación de psicólogos clínicos. Tiene un libro que se llama Filosofía, Psicoanálisis y Espiritualidad, en el cual muestra los fundamentos del diálogo terapéutico y las características de la escucha. Y en relación a este último punto, conversando con nuestro equipo de trabajo sobre el tema de esta sesión, vino a colación también una anécdota del maestro budista Suzuki, que es la que se los quiero leer. Dice, en una ocasión, un psiquiatra clínico interrogó a Suzuki Roshi sobre qué es la conciencia. Y el maestro dijo, no sé nada sobre la conciencia, dijo Suzuki, solo intento enseñarles a mis estudiantes a escuchar el canto de los pájaros. Para iniciar esta sesión y este aprendizaje sobre cómo escuchar el canto de los pájaros, dejo con mucho gusto al profesor Vicente García Huidobro, que nos hace una invitación a reflexionar sobre estos distintos temas. Muchas gracias. Estoy sorprendido por la cantidad de personas, la cantidad de caras aquí. Muchas gracias en verdad por la invitación. Me pidieron que hable sobre la escucha. Para mí no es cualquier tema, porque yo me dedico, soy terapeuta, entonces me dedico a escuchar personas y me ha costado mucho aprender a escuchar, porque no es algo que nos enseñen ni menos, es algo que le enseñan a un hombre. A los hombres en general no nos enseñan mucho a escuchar. Las generaciones jóvenes, los hombres están teniendo otro tipo de educación, están un poquito más atentos a la escucha, los hombres nos enseñan tradicionalmente otro tipo de cosas. Y más aún siendo joven, hombre, joven, casi uno no escucha. Entonces para mí ha sido todo un tema, todo un camino personal, el aprender a ir escuchando. He ido desarrollando un poquito mi vida en torno a eso. Ahora es raro venir a hablar sobre la escucha porque es como venir a hablar sobre nadar o venir a hablar sobre tocar un instrumento. Son cosas que uno hace. Es como raro hablar sobre una cosa que uno hace. Eh, lo más normal, lo más razonable hubiese sido así como que hagamos un ejercicio, pero no me atreví. No me atreví a proponerle hacer un ejercicio como de escucha. Sabía que eran hartas personas, entonces no me atreví y sé que también esto es una charla. No es fácil hablar sobre la escucha. Ahí preguntan, ¿existe una forma de aprender a escuchar? Ese es el punto. Ese es el punto. Eh, no es fácil porque efectivamente es algo que uno hace o no hace. Algo que uno aprende o no aprende a hacer, como así como se aprende a andar en bicicleta. Generalmente uno sí cree que escucha porque existe la confusión entre oír y escuchar y todos oímos. Entonces basta con que a uno le funcione los oídos y va a creer que puede efectivamente escuchar. Es lo mismo que sucede también con la mirada. Una cosa es simplemente mirar y otra cosa es ver. Y por medio del arte uno aprende a ver. Cómo se aprende a escuchar es todo un tema. Y a mí me toca tener que enseñar a escuchar, que no es lo mismo que simplemente oír o oír a alguien. Es muy común, me toca mucho de repente, bueno, con pacientes, la sensación, por ejemplo, de algunas mujeres que el marido la oye, pero que no la escucha. Y después uno lo ve en terapia y él llega y dice, no, pero si no, si lo estoy oyendo, y ella me está diciendo esto otro. Pero, y dice algo y uno se da cuenta que en verdad no escuchó nada. Es muy común eso. Entonces él llega, no, 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 si yo la escucho y ella me está diciendo esto, pero, y después viene un pero, y uno dice, ya, pero en verdad él no ha escuchado en el sentido de que no ha usado recibo de nada de lo que ella le está diciendo.
Porque a diferencia de oír, para escuchar, uno tiene que abrir como su alma al otro y tiene que validar lo que el otro se te está diciendo. Habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Habitualmente uno, entre comillas, como que escucha al otro, pero escucha algo así como hasta que uno, las palabras que a uno le interesa escuchar, la palabra que a uno le interesa escuchar, y después uno rápido va y le dice tal cosa. Es decir, lo más común es que uno, por la propia ansiedad, por la disputa que pueda estar teniendo con esa persona, por la diferencia de opinión, o por lo que uno quiere enseñarle a esa persona, lo más común es que uno no la escuche, sino que más bien desde una cierta idea anticipada de lo que esa persona debiera hacer, de lo que esa persona debiera como avanzar en este momento de su vida, uno hace como el amague de la escucha, hasta que el otro como que se queda callado y uno vuelve a decirle lo que uno piensa, o se lo dice como argumentándole desde las mismas palabras del otro. Porque escuchar tiene algo que es muy, muy difícil, que es que uno tiene que dejar a un lado las ganas que uno tiene o la ansiedad que uno tiene de ayudar al otro o de decirle tal cosa. Y eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho. Pasa mucho con las mamás con la hija, que llega la hija con un problema y la mamá, en lugar de simplemente escucharla, es como que hace como que la escucha y apenas puede le dice, no, bebé, y le dice tal cosa. Es que tú debieras hacer no sé qué cosa y no sé qué cosa. Y con la mejor intención del mundo, porque la mamá seguramente ya vivió eso, la mamá sabe algo de lo que le está diciendo la hija, pero la sensación de la hija es que, por favor, no me digáis nada, escúchame, simplemente escúchame. Eso cuesta mucho porque eso significa afrontar la posibilidad de que uno tal vez no sepa qué decirle o que uno no pueda ayudarla. Y de alguna manera uno no puede controlar la situación. Tiene que soltar el poder, el querer controlar la situación para decirle tal cosa. Eso cuesta mucho. Eh, Ese mismo problema yo me lo he visto enfrentado mucho en la formación de psicólogo, donde es muy fuerte porque los psicólogos quieren ayudar a las personas y más encima sienten que le están pagando para eso. Entonces, ¿qué es lo más natural? Y dice que se escucha muy bajo. Voy a poner esto más cerca a ver si se escucha más alto. Lo natural es que esa misma ansiedad que tiene uno al escuchar a un hermano, escuchar a sus padres o escuchar a un hijo, de querer ayudarlo y por eso mismo dejar de ayudarlo, porque dejas de escucharlo y le empiezas a decir lo que tú piensas, en el caso de los psicólogos se aumenta, porque yo debiera poder decirle algo, yo tengo que decirle algo. Entonces les cuesta mucho confiar a callar su propia mente, a callar su propia voz y escuchar simplemente al paciente para que al escucharlo, desde él se vaya haciendo claro o vaya apareciendo qué es lo que le pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Que es algo que tiene que irse desplegando desde el otro, no desde uno. Ese es un acto de confianza, es como un, Kierkegaard diría, como un salto de fe, como un llegar y querer dejar de controlar la situación, dejar de querer decirle al otro tal cosa, para simplemente escucharlo y que al escucharlo, desde el otro se vaya yendo hacia alguna parte. La escucha tiene algo que es difícil, que es como uno tiene que dejar a un lado como el ego propio y meterse como en un mar, meterse en un mar y que el barco vaya donde vaya llevando la marea, y hacia allá donde uno lo sigue, hasta que de repente como que se empieza a hacer claro algo y le empieza a explicitar.
y se empieza a hacer cada vez más evidente. Lo difícil es llegar a ese momento, porque para eso tú tienes que haber hecho un acto como muy generoso, de que todo lo que uno piensa, todo lo que uno cree sobre el otro, tiene que haberlo abandonado. Y ahí lo que se va produciendo es esa escucha donde estamos hablando de cosas muy concretas siempre, pero el otro empieza a aparecer. El otro empieza a aparecer, se empieza como a desplegar y se produce efectivamente un encuentro que es muy especial, que no se produce si es que uno está escuchando a alguien queriendo decirle tal cosa, incluso aunque lo que uno le diga sea correcto. Es decir, si es que uno llega y escucha a alguien que está teniendo tal problema con su hijo y uno ya pasó por eso y uno sabe la respuesta de ese problema y va y se la dice, puede ser correcto, de hecho, lo que uno le está diciendo, pero no se produce ese encuentro que el otro necesita y desde el cual lo que vaya a salir tiene mucho más fuerza, tiene mucho más, es un movimiento que la persona empieza a hacer en su vida. Este es como el clásico entre los jóvenes, amiga, date cuenta, dicen, ¿cierto? Que de repente ven a alguien que está con una pareja, que no la hace bien, y entonces ellas le dicen, oye, pero mira esto, o mira que tu mamá o tu papá no te hace bien, date cuenta. Claro, pero ahí ellos lo están diciendo. Otra cosa es escucharla y que en esa conversación la misma persona empieza a darse cuenta, la misma persona empieza a caminar y empieza a darse cuenta. Eso es súper difícil. Es súper difícil dejar de querer convencer al otro. Dejar, piensen en la relación con su familia, con su pareja, dejar de querer convencer al otro del punto que uno está diciendo para simplemente escucharlo y hacer el camino con él o con ella. Y que ahí va a ir apareciendo y pueden aparecer muchas veces cosas que son distintas a las que nosotros pensábamos. Para mostrarle un poquito en qué consiste esto, se me ocurrió mostrarles un video de algo que a mí me llama mucho la atención y un extracto de una sesión de terapia, para que pueda materializarse esto, para que se pueda ver más en concreto. El video que les voy a mostrar es de algo que es maravilloso, que es una actividad que se hizo en Santiago, donde ponían pianos en distintas partes de la ciudad. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás, de repente en la ciudad en distintas partes pusieron pianos para ver qué es lo que pasaba. Y uno de esos pianos lo pusieron en medio del Paseo Humada. Estamos hablando Santiago, 10 años atrás más o menos. En medio del Paseo Humada, y de repente, entre los transeúntes, una persona se pone a grabar con su celular algo que está sucediendo ahí. Es que llega una persona que está en situación de calle y se pone a tocar el piano. Veamos el video, se los voy a mostrar, dura un par de minutos, para que después podamos analizarlo brevemente y ver cómo eso mismo que se da ahí en ese video, después lo vamos a ver en una conversación. Se los voy a compartir ahora. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve. Sí, ya, voy a compartir.
gracioso el video, ¿no? Eh, ¿Cómo dice la frase? El que tenga oídos que oiga, y que en medio del paseo humado. En medio del paseo humada, y nunca se deja de escuchar el ruido de fondo, como de la gente afanando, yendo como administrativamente por la vida de aquí para allá, para acá, para allá, para allá, y de repente este grupo de personas que se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando acá, y ustedes pueden ver la cara de ellos cuando él se para, que están como atónitos, están completamente atónitos, se dieron cuenta de algo que pasó ahí mientras la gente pasaba por el lado, toda la gente pasaba, y que es muy bonito cómo empieza a suceder, que es que él llega completamente tapado como por ¿cómo se dice? Como frazada, lo siento, un dálmatas, como y de a poco, al ir tocando, en este caso por medio de los sonidos de la música, se va como desentumeciendo y se va conectando y se demora. Al principio empieza, ensaya una cosa, otra, y de repente va empezando como a armarse una melodía y después desaparece hasta que de repente eh, empieza con esta melodía. Tun, 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 turu, tun, 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 turu, turu. Y se le cae la capucha. Se le cae la capucha y es como un símbolo de que él vuelve a conectar, vuelve a aparecer. Y en ese momento, él nos regala ese momento en que estamos todos ahí conectados gracias a él. Él aparece, uno se llega incluso como a imaginar la historia de él. Uno como que se empieza como a imaginar cómo él llegó ahí, qué le habrá pasado con su vida, y con ese tono melancólico, como una dulce melancolía de la música, y de repente en 2 segundos, llega y se va. Y volvemos al ruido. Volvemos al ruido, vemos la cara atónita de estos chiquillos que lo están viendo ahí, este cabro que trata como de decirle, señor, se le quedan las monedas, él no se da cuenta que esto ya fue ya. Él después agarra las monedas y se va a comprar unos maní. Y volvemos al día común y corriente, ¿ah? Al pago de los impuestos, al pago de la cuenta de la luz, al trabajo, a la vida, ¿cierto? Común y corriente. Esto fue algo que sucedió y que vino, apareció y se fue. Esto mismo sucede también con las palabras. Puede suceder también con las palabras. Seguramente a ustedes muchas veces les ha pasado. Puede ser, por ejemplo, leyendo una carta. Yo no sé si ustedes tienen cartas antiguas de ustedes, seguramente que hayan escrito o que le hayan escrito, que las guarden en el velador. Que si que uno las leyera, uno mágicamente como que se transporta a otro mundo. Yo en mi velador, por ejemplo, tengo unas cartas muy antiguas, escritas con mi madre, también algunos textos de mi abuelo, y los tengo ahí por cualquier cosa. Y efectivamente uno lee esas cartas y es como que uno visita otro lugar y después las deja de leer y sigue. En una conversación también puede suceder lo mismo. Y en eso consiste una terapia. Pero a diferencia de la carta, es una conversación que es con otro. Es decir, que es con otro que está ahí. La carta también es con otro, en verdad. Es con otro que está ahí, que nos estamos escuchando. Les voy a mostrar
¿Cómo se produce esto en una sesión? Para eso, les voy a mostrar una viñeta muy corta de los primeros 5 minutos de una conversación de un terapeuta, menos de 5 minutos. No, deben ser más de 5 minutos. Con una paciente, y es un terapeuta joven. Entonces le pasa lo mismo que le sucede, que yo les comentaba, que a uno le sucede de que quiere ayudarla y entonces está medio nervioso como queriendo ayudar. Es como cuando uno quiere ayudar a un hijo, quiere ayudar a los padres, y uno entonces deja de escucharlo o deja de escucharla y eh, entonces se le va el momento. Se las voy a leer y después, bueno, se las voy a compartir, se las voy a comentar brevemente para que veamos cuál es la analogía. Aquí está. El contexto, la entrevista de la viñeta, se da en el contexto de una consulta. A ver, vamos bien porque esto me tapa acá. En un centro privado de atención psicológica orientado a una población de clase media. La paciente es una mujer de 55 años con 3 hijos mayores. Participó en una entrevista a recepción del centro con otro psicólogo y luego fue derivada al psicoterapeuta de la viñeta. Mira, yo lo que voy a leer súper breve. Es solamente esto acá. Veamos cómo va. Parte el terapeuta. T es terapeuta y P es paciente. Terapeuta. Yo hablé con la persona que te hizo la recepción y me explicó el motivo por el cual estás viniendo, pero me gustaría que me contaras desde el principio. Mira, hace como 2 o 3 semanas me he empezado a sentir así como rara, como que siento miedo a salir sola a la calle, que me vaya a pasar algo. Le tengo miedo a la muerte, ando muy preocupada de esa parte, de que vaya yo a tener una enfermedad grave, que me vaya a morir y yo no me quiero morir. Eso, me siento mal, como que no me escucho el corazón, me pongo que me transpiran las manos, me da escalofrío en la espalda, estoy como que se me concentra algo aquí en el cerebro. Ya después de que pasa un poco eso, se me concentra un dolor acá. Tengo todo esto apretado acá al cerebro atrás. ¿Desde hace 2 semanas me dijiste? Sí, desde hace 2 o 3 semanas. ¿Y de dónde vienen estos miedos? ¿O a qué los asocia? Como el sistema nervioso, no sé. Yo siempre he sido una persona nerviosa. Yo tengo un almacén en mi casa y a lo mejor es eso. Pese a que no va tanta gente, jamás se me acumula la gente, pero igual eso me estresa, yo pienso. El almacén también. Ya. ¿Qué parte de lo que sale aquí le llaman la atención? Miren, yo generalmente lo que hago, los psicólogos, es decirle, imagínense que tenemos una placa de calor, como un metal, y hay partes que están más frías y hay otras partes que están más calientes. Dentro de lo que ella dice, ¿qué parte sienten que tiene más calor? Pueden anotar por el chat o si quieren decirlo. ¿Hay alguna frase o algo que les haya resonado? Miedo a la muerte, dicen. El miedo a la muerte, la cantidad de gente en el almacén, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte, temor a morir, miedo a la muerte. El también, está bueno ese también, ¿cierto? Es raro ese también. El miedo, pánico, miedo a morir. Ella siente temor, temor, miedo a salir. Me he sentido rara, enfermedad que le lleva a la muerte, miedo, ya, no me quiero morir. ¿Quién, quién es Paulina? Me pasó. Paulina dijo ahí, no me quiero morir. Ah, bueno, porque veamos el estrés.
efectivamente lo que les llama más la atención es este miedo a la muerte, ¿cierto? Que ella menciona. Echémosla de nuevo. Mira, hace como 2 o 3 semanas me he empezado a sentir así como rara. Como que siento miedo a salir sola a la calle, que me vaya a pasar algo. Le tengo miedo a la muerte. Ando muy preocupada de esa parte, de que vaya a tener una enfermedad grave, que me vaya a morir y yo no me quiero morir. Eso. Me siento como que no me escucho el corazón. Me pongo que me transpiran las manos, me da escalofrío en la espalda. Estoy como que se me concentra algo aquí en el cerebro. Ya después de que pasa un poco eso, se me concentra un dolor acá. Tengo todo esto apretado acá al cerebro atrás. Es bien especial la forma de hablar de ella y en gran medida es muy probable que esté inducido un poquito por el contexto medio médico en el cual se está hablando. El terapeuta alude a una recepción, le pide que le explique el motivo por el cual está viniendo, le pide que se lo cuente desde el principio. Y entonces ella efectivamente le empieza a hacer caso y dice, mira, hace como 2 o 3 semanas, le empieza a hacer como cuando uno va al doctor por un dolor de la guata. Entonces, ¿y hace cuánto le duele? Mira, hace como 2 o 3 semanas. Pero lo que empieza a decir es, me he empezado a sentir así como rara. Ella no sabe bien qué es lo que le está pasando. Simplemente sabe como que no se está sintiendo igual que antes. Hay algo que como, digo, como quebrando como la continuidad de su vida. Y como uno simplemente vive, uno no sabe por qué uno le pasa lo que le pasa, va a empezar como a hipotetizar y a decir cosas. Como que siento miedo a salir sola a la calle, que me vaya a pasar algo. Es como mira, siento miedo como salir sola a la calle, que me vaya a pasar algo. Aquí generalmente los terapeutas llegan y dicen, ah, tiene una agorafobia. Y con eso dejan de escuchar. Después dice, le tengo miedo a la muerte. Ando muy preocupada de esa parte. eh, de que vaya a tener yo una enfermedad grave, que me vaya a morir y yo no me quiero morir. Esta frase yo la encuentro muy fuerte. Y yo no me quiero morir. La encuentro de hecho más fuerte que le tengo miedo a la muerte. Y todavía estamos hablando un poquito como de un modo menos conectado cuando dice, y yo no me quiero vivir. La prueba de hecho es que ella dice después eso. Ella se da cuenta que ahí tocó algo. Y yo no me quiero morir. Eso. Me siento mal, como que no me escucho el corazón, me pongo que me transpiran las manos, me da escalofrío en la espalda. Y aquí nuevamente se pone como a hablarle como un médico. Estoy como que se me concentra algo aquí en el cerebro, ya después de que pasa un poco eso, se me concentra un dolor acá. Tengo todo esto apretado acá el cerebro atrás. Situemos esto, y yo no me quiero morir, dicho por una mujer de 55 años en nuestra sociedad. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué estará diciendo? ¿Cómo es la vida de una mujer de 55 años, con 3 hijos ya mayores, que dice, y yo no me quiero morir? Dice ahí se siente sola, de que es muy joven para morirse. Eso es bien importante, de que es joven para morirse. Entonces, seguramente cuando está hablando de la muerte, no necesariamente está hablando de la muerte en sí misma, ¿cierto? A menos que ella, no sé, tuviese alguna enfermedad o efectivamente estuviese experimentando la muerte de alguien muy cercano y la posibilidad de la muerte la tuviese más presente en ese sentido físico. Gladys dice, quiero vivir. Elena dice, no ha vivido su camino. Susana dice que quiere vivir. Jimena, que ella quiere tener existencia y aún le queda mucho por vivir. Miriam está tomando conciencia de lo que es la vida. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Ahí lo formula ella en negativo. Dice, y yo no me quiero, yo no me quiero morir. ¿Qué es lo que, digámoslo en positivo, qué está diciendo? Quiero vivir. Y tiene mucho sentido. Es una experiencia que es bien común.
Seguramente ella, en la crianza de su hijo, tuvo que adoptar ciertos roles de cuidado. Para eso tuvo que postergar parte de su propio camino. Los hijos ya están mayores, el marido debe tener su mundo y ella se está dando cuenta de que efectivamente ahora es el momento para poder retomar su propia vida. Ahí la estamos tocando a ella. Ahí la estamos. Lo mismo cuando el otro gallo llega y se saca la capucha. Ahí la estamos viendo y ahí la estamos escuchando a ella. Yo quiero ser quien yo soy. Quiero vivir. Quiere vivir, dice Eliana con exclamación. Es muy bonito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí a los terapeutas les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos a un familiar. Solamente que aquí está muy influido por mucha teoría, eh, que la dejan de escuchar. Y mire la pregunta. Y yo no me quiero morir. Bueno, después desde hace 2 semanas me dijiste, en vez de haberle preguntado o haberle dicho, ¿y no te quieres morir? Seguramente que se lo hubiésemos dicho, y no te quieres morir, ¿qué no hubiese dicho ella? No, po, en verdad, y no hubiese empezado a contar. Seguramente no hubiese empezado a contar sobre la postergación de su vida y que es el momento en que siente que ella quiere ya empezar a vivir más. Miren lo que sucede en la conversación. Sí, de hace 2 semanas o 3 semanas. ¿Y dónde vienen estos miedos? ¿O a qué los asocia? Aquí ya la ponemos a hacer una teoría intelectual. Entonces ella se nos desconecta. Como el sistema nervioso, no sé. Yo siempre soy una persona nerviosa. Yo tengo un almacén en mi casa y a lo mejor es eso. Pese a que no va tanta gente, jamás se me acumula la gente, pero igual eso me estresa, yo pienso. El almacén también. Ese también es muy bonito, porque efectivamente no estamos hablando del almacén. Hay algo que quedó aquí sin desplegarse, sin desarrollarse, que es el y yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Hay otra frase también que es muy fuerte, que es esta acá. No me escucho el corazón. Esa frase también es especial. No me escucho el corazón es especial porque uno no se escucha el corazón. Nadie se escucha el corazón. Ella llega y dice, y yo no me quiero morir. Eso, ahí como que se quema del calor de lo que está diciendo. Me siento mal. Y aquí ella va a empezar a decir nuevamente síntomas físicos, como se le está hablando al médico. Pero al hablar de síntomas físicos, lo que le sale es una poesía, como que no me escucho el corazón. Me pongo que me transpiran las manos, me da escalofrío en la espalda. Aquí ya se pone a hablarle a un médico, ya ahí sí le sale. Lo natural sería, si que ella tuviese algo con el escucharse el corazón, que se asuste si es que se escucha el corazón. Pero el no me escucho el corazón seguramente alude a algo parecido con el y no me quiero morir, quiero vivir, que tiene que ver con comenzar a escucharse. Veamos el mismo, la misma conversación 15 minutos después. Sigue la conversación y el terapeuta le dice, ¿y el almacén lo manejas tú sola también? Con mi hija y mi marido cuando él está, porque tiene otro trabajo aparte. Él trabaja hasta las 5:30 y después se va a comprar abarrotes o bebidas que no hacen falta. Si no, salimos con mi hija a comprar las cosas que faltan. Ya llevo 3 años con mi almacén y bien así. Además, yo soy bien sociable, me gusta conversar con la gente. Yo de lo que me reprocho en mi vida es que yo llegué a cuarto medio, suponte tú, y lo hice en un instituto, estudié auxiliar de matrona y nunca lo ejercí. Eso me lo reprocho. Nunca trabajé fuera de la casa, entonces eso me reprocho. ¿De por qué? Podría haber sido otra persona. ¿Como quién, por ejemplo? No sé, po. Trabajar, po. A eso me refiero. Haber trabajado, tener mi profesión, mi carrera, haber ganado mi sueldo, ¿cachai? Eso. Tengo una hermana que es educadora de párvulos, entonces ahí trabaja. Mi hermano también trabaja en el mall, en restaurante. Es mozo, pero trabajan, ¿cachai? En cambio yo soy la única que no. No tengo nada así como que gano. Así ahora mi almacén nomás, po. Aquí aparece ya mucho más ella, ¿cierto? Aparece mucho más y efectivamente
Aparece lo que aquí nosotros en los primeros segundos ya habíamos escuchado, que ustedes lo dijeron al tiro. Ustedes al tiro captaron. Créanme que esto se presta para una cantidad de equivocaciones. Aquí a ella la podríamos haber diagnosticado con agorafobia, trastorno de ansiedad generalizado, crisis de angustia. La podríamos incluso haber mandado a hacerse una resonancia. Mil cosas por el estilo. Ahora, cuando uno está tratando de escuchar a una persona de verdad, logra darse cuenta de este tipo de cosas. Una mujer de 50 y tantos años, hijos mayores, que diga esto, no es muy difícil poder conectar con ella, si es que uno está dispuesto. Y después aquí aparece muy evidente, ¿cierto? Yo lo que me reprocho en la vida es que yo llegué a cuarto medio, suponte tú, y lo hice en un instituto, estudié auxiliar de matrona y nunca lo ejercí. Eso me lo reprocho. Nunca trabajé fuera de la casa. Entonces eso me reprocho de por qué. Podría haber sido otra persona. ¿Como quién, por ejemplo? No sé, pues, pero trabajando, pues. Ahí ella se enoja. Se enoja porque capta que no le están cachando el punto, que no le están tomando el punto, que no se está produciendo el encuentro. El terapeuta está como ansioso, no sabe cómo seguirla. A eso me refiero, haber trabajado, tener mi profesión, mi carrera, haber ganado mi sueldo, ¿cachai? Eso. Tengo una hermana que es educadora de párvulos, entonces ahí trabaja. Mi hermano también trabaja en el restaurante, es mozo, pero trabajan, ¿cachai? En cambio yo soy la única que no. No tengo nada así como que gano. Así, ahora me almacén nomás. ¿En qué consiste la terapia? Consiste en poder escucharla y que ella entonces vaya contando esto y que nos vaya contando que seguramente se ha postergado tantos años, qué acuerdos llegaron con el marido, cómo las cosas han ido cambiando, cómo los hijos han ido creciendo, qué anhelo ella tiene de cambiar en su vida, cómo sería conversar eso con el marido, cómo sería plantarle esta cuestión al marido, se atreve o no se atreve a tener esa conversación. Y eso es lo que hace que la persona vaya cambiando. Si nosotros llegamos y tocamos eso a fondo con ella, esa mujer que sale después de 50 minutos de esa conversación es otra mujer. Y que le llega conversando al marido y le llega diciendo, oye, ¿sabéis qué? Hay ciertas cosas que me gustaría cambiar. Ahí vamos a ver si es que el marido la escucha. Y si es que ella se sabe hacer escuchar. En el fondo, si es que el marido está dispuesto a un sistema con ciertos roles que ya están definidos hace muchos años, a cambiar eso. A cambiar eso, las comodidades que pueden ya estar establecidas, y abrirse a verla a ella. A verla a ella que ella quiere hacer este cambio. Esta es la oportunidad que ella tiene. Y si lo puede hacer apoyada por él, sería estupendo. Sería una maravilla que él la apoye en eso. Seguramente ya tienen menos apremio a la necesidad. Pueden hacerlo y ella puede ir recuperando más su vida. Pero para eso, él va a tener que empezar a hacer cargo de otras cosas, eso sí. Hay muchas mujeres que viven esta situación, más o menos de esta edad en adelante. Y muchas veces esto termina en separaciones, cuando el marido no hay caso, cuando ya está cómodo en los roles tal como quedaron distribuidos y, y no se abre a escucharla. Porque escucharla no es lo mismo que oírla, es validar el punto que ella está planteando y es captar como el deseo de vivir que hay detrás. Cuando uno se conecta con ese deseo de vivir, es difícil decirle que no. Es difícil como ahogar eso. Pero siempre existe la posibilidad de decir, no, son tonteras.
No, que tu mamá está con el síndrome del nido vacío, una cosa como sacarle piso a lo que está diciendo. Y ahí está el tema, porque que escuchar, generalmente uno no lo hace porque uno necesita ser muy generoso, porque cuando uno escucha a alguien puede que lo que ahí aparezca a uno no le convenga, o que le convenga, pero uno mismo no sabe que le puede convenir, y ya está acostumbrado a vivir así. Entonces, escuchar es distinto a oír, porque es como conectar con un corazón que se está como desarrollando, apareciendo, y que quiere aparecer, y requiere ese dejarse a un lado a sí mismo. Uno se tiene que dejar a un lado a uno mismo, las ideas que uno tiene, y tratar de conectar como con esa fuerza que viene de parte del otro, esa voluntad hacia querer ir hacia un lugar y dejarse conducir por esa otra persona. Y cuando uno se deja conducir por esa persona empieza a aparecer, 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 después imparable. Y es algo que estaba sofocado, después empieza a aparecer como una fuerza muy grande. Es raro, es como que cada uno de nosotros tiene un punto adentro, son pocas las veces en las que se toca. La persona que te escucha es la persona que logra tocar con eso. Y entonces tú, sin saber muy bien por qué, fuiste hablando, y después siente algo medio especial, como que te fuiste escuchando. Muchas gracias. Yo sé que ahora al final hay un espacio donde se abren los micrófonos también, por si alguien quiere dar las gracias, despedirse. Así que por mi parte les agradezco mucho nomás. Yo los voy a estar acompañando en los ciclos que nos quedan. El próximo 7 de octubre, si no me equivoco, tenemos la siguiente sesión, así que también ahí las y los esperamos con muchas ganas y dejamos muy invitado también a Vicente para que nos pueda acompañar a futuro, ojalá en otras actividades. Así que...